Bienvenidos un día más a Tradición Viva Televisión. Hoy vamos a entrevistar a Miguel Navarro Allensa, director de un cortometraje que está dando bastante que hablar, El Carlista, protagonizado por Telmo Aldaz, y digo bastante que hablar porque es uno de los finalistas que se presenta a al noveno certamen de cortometrajes titulado Navarra, Tierra de Cine, y en 4 o 5 días, que es lo que lleva corriendo el cortometraje por YouTube, ya acumula casi 5.000 visitas. Bueno, Miquel Navarro, para nuestros oyentes que no lo conozcan, es crítico de cine, colabora en Cope Navarra, colaborador de numerosas revistas, entre ellas Muy Historia, autor de varios libros y recientemente ha empezado a hacer pequeños cortometrajes y destacan pues The Blackout, El Apagón, del que hablaremos en extenso, El Trabajo, Dupli, La Mamá del Sol y El Carlista, que es el que nos trae en esta ocasión. Pues Miquel, ante todo, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien hallado, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, pues para mí es un honor estar aquí y hablar de algo que creo que ha tocado, ¿no? Ha tocado algún tipo de resorte porque la respuesta está siendo muy contundente y eso yo creo que debería hacernos reflexionar en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque hay ciertos temas de los que no se habla y cuando los tocas, pues bueno, parece que despiertas al menos la inquietud y la curiosidad de tantas personas. Sí, porque el carlista, independientemente de su ambientación histórica, se inicia en la Tercera Guerra Carlista y va evolucionando el corto y acaba en época actual, pero lo importante es el tema de fondo. Entiendo yo que el tema de fondo es la lucha por los valores, la permanencia de los valores, de los ideales, de los principios. Es posiblemente en esta época que estamos un poco desnortados con todo lo que esté pasando, que esa lucha y esa concepción de los valores como algo digno de lucha ha podido captar al público. Pues puede ser, Carlos. Efectivamente, estamos en una sociedad en la que hay que tener incluso cuidado con lo que se dice, que hay que estar pendiente de un colectivo u otro en función de lo que se diga. Estamos en una especie de autocensura terrible y yo creo que solo hay un camino, que es ser tú mismo. Estamos perdiendo esa esencia de poder expresar las ideas propias y, bueno, los pensamientos incluso más sencillos y más puros. Y yo creo que solo hay un camino, que es ser uno mismo. Y si perdemos esa brújula, ¿no? Del ser uno mismo y poder expresar libremente las ideas o los principios o las inquietudes que tiene uno dentro y que quiere y desea expresar, pues yo creo que así no vamos bien, ¿no? Entonces, bueno, no tiene por qué extrañar ni por qué alarmar que un sencillo corto, pueda llamar la atención cuando se expresan temas que yo creo que son innatos al ser humano, son incluso naturales, y que no sé qué ocurre cuando hay personas que igual se alarman, ¿no? Lo que a mí me extraña es que haya ciertos temas que no se toquen, ¿no? Yo cuento aquí una historia de ficción en El Carlista, una historia que creo que tiene su profundidad. Me gusta transmitir diversas ideas, que la persona, el oyente, el televidente, pues saque sus propias conclusiones, reflexione acerca de lo que está viendo e incluso haga el ejercicio de verlo varias veces para poder sacar diferentes también conclusiones, ¿no? Como digo, una historia de ficción de un Quijote muy nuestro, de una parte de la historia que la verdad que no se ha profundizado demasiado, no se ha enseñado, yo creo que adecuadamente en los centros de enseñanza. A mí me hubiera gustado conocer más. Y de alguna forma, yo hablo ya desde la ignorancia, ¿no? De una persona con inquietud, creo que no se había tocado mucho, ¿no? Y así como hay pues ciertas temáticas cinematográficas muy recurrentes, como es la guerra de secesión norteamericana, en la que nos han pues inundado muchas veces con películas de este tipo, se me hacía extraño porque en España, en nuestro país, no teníamos películas de temática pues nuestra, ¿no? Por ejemplo, pues estas guerras carlistas, que al fin y al cabo fue una guerra civil, sí tenemos de la más próxima, de la del 36, pero sin embargo, de estas tres guerras carlistas no tenemos absolutamente... Bueno, tenemos películas, evidentemente, pero tenemos poco, ¿no? Con la riqueza que tiene, yo creo que muy por encima de la historia incluso que nos han vendido en Estados Unidos. Así que cambiabas de alguna forma el sombrero por la boina roja y teníamos un western foral
Y yo tenía muchísimas ganas de que algún día, si hubiera tenido la oportunidad, en este caso se ha dado, pues poder hacer un western foral, ¿no? Es el término, un western foral. Me encanta esa descripción. Sí, no, además lo que decías tú, las guerras carlistas, es verdad que incidentalmente sí que han aparecido en varias películas, pero bueno, salvo 100 fusiles esperan, que sí que está centrada, y alguna otra película más, es verdad que a pesar de la amplitud histórica, porque las guerras carlistas, pues desde la primera en 1833 hasta la última en la década de los 70 del siglo XIX, incluso la intervención de los carlistas en la guerra civil, es verdad que no se ha tratado todo lo que merece, incluso aunque sea por poesía, lirismo, porque desde luego es una guerra donde los valores, son conflictos donde los valores quedan muy expuestos, y precisamente facilita esa poesía y ese lirismo, que sí es verdad que está muy presente, o a mi modo de entender, está muy presente en el corto El Carlista. Y digo está muy presente porque es una alegoría con la boina roja. Haces una alegoría preciosa. Telmo, que es el que protagonista, este oficial carlista, desde luego siempre en todo el corto porta la bandera roja. La policía foral, de hecho Telmo logra, o se equivoca el protagonista, pero si hemos vencido, y después la imagen poética que cierra el círculo, el niño, que espero que no sea accidental, ante Nuestra Señora la Virgen, recoge ese testigo, esa boina roja, es decir, recoge esa herencia, esos principios, esos valores, a fin de cuentas esos ideales. Desde luego no sé si tu ánimo era hacer un lirismo del corto, un ejemplo de lirismo, pero si no era tu ánimo, desde luego lo has conseguido a la perfección. No sé si esa era la idea. Trabajé, efectivamente, sí, trabajé el guión en ese sentido y en otros muchos. Yo sí que tengo pues, ciertas inquietudes en esto de la realidad entre las fases, entre las interferencias, por así llamarlo, entre la vida y la muerte, esa especie de conexión que se da no solo entre la vida y la muerte, sino también entre diferentes fases de la historia conectadas con la actualidad, que me preocupa. Me preocupa hacia dónde camina el ser humano, me preocupa hacia dónde va también pues, la propia comunicación, los valores, la propia creencia. Y todo eso pues lo he intentado aunar. Como bien dices, efectivamente, la boina roja es el elemento principal, el nexo que todo lo une y que cobra sentido el propio cortometraje a través de esa boina roja, más allá de un objeto, es el simbolismo, lo que representa, o incluso además muy ligado a la propia sangre, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, pues esa herencia que tantos valores representa y que de alguna forma sigue vivo, va a seguir estando vivo, aunque esté en voz baja, ¿no? De alguna forma, o no quieran hablar mucho de ello, pues sí que sigue ahí en ese niño que recoge esta boina, que creo que tiene un componente lírico y profundo que yo creo que ha quedado muy bien, porque hemos quedado contentos, todo el equipo, puesto que realmente es muy difícil plasmar en un medio audiovisual lo que uno lo ha hecho por escrito, ¿no? Siempre es difícil reflejar lo escrito en lo audiovisual. Creo que se ha conseguido con medios muy humildes y yo estoy muy contento porque creo que ha conectado y he sabido contar una historia, porque yo soy un contador de historias. Es una historia de ficción, pero que creo que reúne una serie de valores, ideales, no sé cómo llamarlo, que tocan, creo que han tocado, ¿no? en lo profundo y eso me alegra profundamente que se cuenten historias con pozo y que emocionen, ¿no? Hemos contado una historia que yo creo que emociona. Sí, no, además parece que el cine últimamente está perdiendo esa capacidad de contar historias, nos estamos quedando mucho en efectos especiales y hemos perdido de ese cine clásico que ante todo cuenta una historia, pero fíjate, has hablado tú la presencia de la muerte, efectivamente esto está presente en el Carlista, pero está además presente de tus obras en varias, o casi diría yo en casi todas, la muerte y los dobles personajes. Digo esto porque la muerte está presente en El apagón de Dark Out. Bueno, está presente en la muerte y además una doble muerte, la muerte individual y la muerte casi de la sociedad. Está presente en otro corto tuyo, El trabajo,
está presente en Dupli, ahí sí que hay personajes dobles y además también está esa sucesión del tiempo, aparece un segundo personaje que parece que vuelve a repetir la historia, está en La mamá del sol, también presente la muerte. ¿Crees que es posible que nuestra cultura occidental actual haya olvidado la muerte y haya olvidado quizás el prepararse para la muerte? ¿Puede estar en el trasfondo ese olvido en que machaconamente esté presente la muerte en tus cortos? Incluso hay una burla a lo sagrado, ¿no? Creo que es importante tenerlo presente, ¿no? En The Blackout, del apagón, encontramos una de las iglesias en las que rodamos, encontramos que habían hecho una especie de ritual, que había una virgen incluso quemada, y había una burla a lo sagrado. Eso quise también reflejarlo, que estamos en tiempos de burla de lo sagrado, ¿no? Entonces, quiero decir que es importante también saber hacia dónde va todo esto, ¿no? Hacia dónde se encamina las creencias, la espiritualidad, lo que somos, de dónde venimos, la comunicación incluso en la propia piedra, ¿no? En el románico, todo eso, pues bueno, pues sí que quería reflejar, ¿no? Los valores perdidos y la máscara en el ser humano que se transforma en otra cosa ya, que ya no es el ser humano. Entonces, toda esa transformación de lo que éramos a lo que nos estamos convirtiendo, quería reflejarlo como sinónimo incluso de cierto apocalipsis cultural, ¿no? La cultura, pues bueno, la cultura tiene muchos matices y la cultura no es pertenencia de nadie y parece que estamos ante una privatización de la cultura en los últimos tiempos. Sí, bueno, hablas de apocalipsis y vamos a abordar, para mí, desde luego, junto al Carlista, el mejor corto de los cinco cortos que he visto tuyos, el mejor corto, que es El apagón, de Blackout. Hablas del apocalipsis y hablas de la cultura. Bueno, lo primero, y ya me lo confirmarás, es que El apagón es un corto que se hace incluso antes de la pandemia, antes de que habláramos del apagón digital, antes de todos este mundo alocado que parece que estamos presente. Pero lo importante del apagón, ahí estás transmitiendo eso, por un lado la muerte física y la muerte espiritual. Has hablado de apocalipsis. El apagón, denuncias la muerte de la cultura. Bueno, aunque pondré el enlace de todos los cortos debajo de este vídeo, y todo lo que vea el vídeo podrán entrar al corto. Lo importante es que en el apagón no solo se produce un apagón digital, sino que además, como Fahrenheit, nos destruyen la cultura, destruyen los libros, queman absolutamente todo. Es posible que en nuestra época estemos viviendo la destrucción de todo nuestro pasado. Claro, me preocupaba profundamente todo esto. Incluso yo quise escribir este guión y incluso, pues bueno, pues posteriormente realizarlo, porque no podía ni siquiera dormir, ¿no? Tenía una serie de imágenes sucesivas y pesadillas incluso en este sentido, de un hombre que caminaba en un mundo en ruinas, y eso pues, me perturbaba profundamente y sentía la necesidad de exteriorizar todo esto que llevaba yo dentro, ¿no? Escribí este guión ante la preocupación que me suponía como una especie de apocalipsis, como bien decías, Carlos, cultural, con la preocupación de hacia dónde caminaba el ser humano, con la comunicación, dónde quedaban los libros, que se están dejando cada vez más de lado, ese contacto con la palabra, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, e incluso con el trazo a mano de escribir, que también estamos perdiendo todo eso. Y la verdad que es un cortometraje con cierto, digamos, toque experimental. No es, ni mucho menos, ni tengo la capacidad, no tenía la capacidad ni mucho menos de hacer algo comercial. No era tampoco mi intención hacer nada comercial, sino hacer algo que tocara lo más profundo y que nos hiciera reflexionar. Creo que se consigue. De hecho, pues bueno, pues es un cortometraje que ha llegado a multitud de universidades, no solo en nuestro país, sino fuera de ellas, en diferentes países como Perú, como México, como República Dominicana, incluso en África, en Guinea Ecuatorial, en Camerún. Ha llegado a diferentes universidades a proyectarse de Blackout, del apagón, para ser analizado, ¿no? En España, por ejemplo, la Universidad Pontificia Comillas
se analizó profundamente, los alumnos sacaron sus propias conclusiones de dónde quedan esos libros, hacia dónde camina el ser humano. Hemos volcado nuestra alma prácticamente en el medio digital. Entonces, claro, como metáfora quería utilizar ese medio rutinario, prácticamente lo llevamos en el bolsillo, ese medio de comunicación que es un teléfono inteligente, un smartphone, lo que nos destruye también crea, lo que crea nos destruye, y de alguna forma pues dije, bueno, vamos a realizar el cortometraje como un reto, utilizando únicamente un teléfono móvil, que es este iPhone 7 que utilicé para hacer el apagón, y bueno, parece que caló profundamente este reto, porque yo ciertamente también toqué diferentes puertas para ver si la idea pues podía interesar a una productora. Hablé, recuerdo, con un productor bastante conocido que no me hizo ningún caso, no le interesó para nada el proyecto. Entonces dije, bueno, si no me ayuda nadie, pues ¿por qué no tirar yo para adelante? Y así lo hice, ¿no? Cogí el teléfono móvil, me puse a grabar y salió algo que conectó. Y claro, de repente, bueno, lo presentamos en el Congreso de Mitocrítica de la Universidad Complutense, y justo en ese momento es cuando sucede todo esto de la pandemia. Entonces, claro, se pone en valor todo esto, ¿no? De decir, bueno, aquí están avisando de algo que parece que conecta, ¿no? Con lo que nos está ocurriendo, con ese apocalipsis de alguna forma cultural e incluso de comportamiento, ¿no? Hay un cambio brusco en nuestra sociedad que ya estaba alertando de alguna forma, ¿no? Con aquellos, primeramente, sueños recurrentes y luego posteriormente plasmándolo en el cortometraje. Caló profundamente y desde ese congreso de mitocrítica me animaron a escribir un libro. Creía conveniente que el libro no debía hacerlo yo solo, porque creo que la realidad no es cuestión de una sola persona, sino que es cuestión de perspectiva. No me interesa únicamente en este proyecto lo que yo pueda pensar. Creo que yo soy una opinión más dentro de otro abanico, un abanico amplio que pueden darnos su opinión en función de su cultura, de su educación o de su profesión, o bueno, intentar de alguna forma pues abarcar todo tipo de creencias en torno, o opiniones en torno a lo que les parece tanto el cortometraje como lo que estábamos sufriendo. Entonces, bueno, se me animó a hacer este libro y contacté con diferentes personas de diferentes ámbitos, empezando por el ámbito técnico. Pues por ejemplo hay economistas en el libro, porque claro, hicimos un libro benéfico, que creo que era el fin común. Hay economistas, hay médicos, hay periodistas, hay antropólogos, bueno, hay estudiantes también. Y desde el punto de vista también de la fe, me interesaba muchísimo tocar este tema. Y bueno, pues tengo incluso familiares que son sacerdotes católicos. Hay dos sacerdotes que intervienen en el libro. Y también pues otras religiones que quería también que ellos abordaran su perspectiva, ¿no? Y me dieran pues su parecer. Hay un budista, hay un judío también, hay, bueno, pues todo tipo de... una buena amiga taiwanesa, que tiene también su religión, y nos explica no solo también su punto de vista, sino cómo han sufrido ellos la pandemia en su país. Y creía que, bueno, que desde la diferencia, incluso ideológica, pudiéramos tener unión, ¿no? Unión en un fondo común, que va a ser un libro que va a gestionar Médicos Sin Fronteras para ayuda sanitaria. Así que yo creo que estamos en una sociedad en la que precisamente lo que no hay es unión, y que se puede conseguir. Yo desde la nada he podido conseguir un libro que hable de unión, que desde la diferencia haya un bien común, y que todo lo que se recaude sea para esos fines sanitarios que tanto nos hace falta. Y aquí tengo el libro, que lo puedo enseñar, la portada, que es de Blackout del apagón, ya es una realidad y ya pues está en todas las superficies, y se puede adquirir pues fácilmente desde la página web, incluso de su editorial, Editorial Cidonia. Entrando en Editorial Cidonia se puede pedir, y bueno, y es para un bien solidario, ¿no? No, además de Blackout, el apagón, está todo. Y digo está todo porque ahora veremos. Para mí, todos tus cortos, desde luego está la importancia de la muerte, ya hemos hablado, en el apagón está presente. El tiempo es importantísimo, me parece que remarcas mucho en todos los cortos y más en Blackout el tiempo, y ahora detallaremos.
y la presencia para mí de los objetos. Antes has hablado un poco de estos tiempos inmateriales en los que vivimos a través de las nuevas tecnologías, donde el hombre es espíritu, pero también necesita el contacto con la materia. Y precisamente en el apagón se produce un contacto poético con la materia a través de ese diario que lleva el superviviente, vamos a llamarle, antes que llegue el gran apocalipsis. Es el contacto con una pluma antigua, el contacto con el libro, pero lo que es más importante, el paso del tiempo, como va recogiendo en un diario hasta que llega al fin, precisamente el paso del tiempo. Bueno, en tus diferentes cortos, por tocar algunas cosas, vamos a hablar algo de la importancia que para ti tiene el tiempo. En el carlista es evidente, pasan 150 años, algo más de 150 años desde que muere el personaje hasta que vuelve a aparecer. En el precisamente La mamá del sol, otro corto que tienes, es la importancia del tiempo, el tiempo que pone fin a la vida de los niños. Black Oak, la importancia del tiempo, e incluso en Dupli, machaconamente al final suena el tic-tac del reloj. Bueno, a veces vivimos en una época hedonista donde parece que todos queremos ser jóvenes y permanecer jóvenes. Nos hemos olvidado que el tiempo pasa y que además el tiempo construye a la persona y lógicamente nuestro objetivo es ir mejorando con el tiempo. Eso quizás nuestra sociedad lo ha olvidado. Sí, Carlos, creo que somos tiempo, ¿no? Somos tiempo, que tempus fugit, del tiempo se escapa, somos nosotros, somos tiempo, e incluso nos ocupamos de crear ese tiempo, de establecer ese tiempo. Pero en esa paradoja, en ese tiempo físico que nosotros tenemos, porque somos finitos físicamente, nos olvidamos en lo trascendente. Y en esa trascendencia el tiempo lineal no existe. Eso es a lo que quiero llegar. La linealidad que nosotros establecemos es inexistente. Y de alguna forma, para los que creemos en esa trascendencia y los que creemos y tenemos el convencimiento de que así es, quiero plasmar, ofrecer esas ciertas conexiones que hay con la vida, de alguna forma, que no es lineal, ¿no? Es un poco complicado de explicar, pero creo que lo intento transmitir a través de lo audiovisual, que es una herramienta que me permite pues establecer ese tipo de conexiones, ¿no? Y bueno, son cortometrajes que son diferentes unos de otros, pero que sí que es cierto que puede haber un nexo entre la vida y la muerte y entre el tiempo como finitud, de alguna forma absurda. Entonces, si tenemos un tiempo físico, pues dejemos algo, ¿no?, para la posteridad, algo que sea constructivo. Y nos estamos olvidando de construir y nos ocupamos de destruir, de estar en la trinchera continuamente, de criticar al otro, de generar envidias absurdas que no conducen a ningún lado. Y qué bonito sería si de alguna forma desde la diferencia tenemos que construir, porque yo tampoco quiero que la gente o los demás piensen como pienso yo. Creo que también pues debe haber personas que piensen de otra manera, piensen de forma diferente, y yo de alguna forma también, incluso desde la diferencia, pueda enriquecerme para seguir progresando y seguir creciendo, ¿no? Y creo yo en ese crecimiento, fíjate, creo en un crecimiento, pero bueno, sin dejar de lado pues mis principios y mi forma de ver las cosas, que tengo tanta libertad como cualquier otra persona para poder hacerlo. Sin embargo, pues parece que tenemos que estamos en una sociedad de barreras, ¿no? Que tenemos que ponernos barreras por el miedo a qué dirán, por el miedo a que te señalen, y si no tenemos esas barreras, el que quiera que las ponga, pero yo no me las voy a poner, ¿no? Que no nos pongamos barreras nosotros mismos y que tengamos libertad, pues somos hombres libres para poder desarrollar nuestro arte de alguna forma o nuestra forma de pensar.
Claro, de todas maneras, bueno, en esta época donde parece que el contacto físico, las distancias sociales, parece que desaparecen los abrazos, parece que los apretones de manos, que desaparecen los besos, también es muy importante cómo te centras en los objetos. Bueno, en el carlista ya lo hemos dicho, la boina, el niño toma contacto con la boina, que es tanto como tomar contacto con sus ancestros, con su pasado, con su futuro, con esos principios, esos valores. En el apagón, lo importante de los libros, otra vez el contacto Sí, físico, la caja de música en Dupli, la caja música que desencadena, no sí, vamos a anticipar a nuestros lectores, desencadena todo, e incluso el reloj en la mamá del sol, el reloj como objeto físico que marca un poco el destino. Bueno, tenemos que recuperar, quizás es necesario volver a recuperar el contacto con los objetos, con las bacterias, con las personas. Vivimos a lo mejor demasiados en telemático. ¿Puede ser? sí, efectivamente, Carlos. Hay un desapego. Estamos viviendo, volcando nuestro alma en esto tan efímero como es lo telemático, muy útil en algunos casos, como ahora mismo lo está siendo para esta comunicación, pero ese contacto con la propia fotografía de un familiar, con bueno, pues con el propio ser supremo al que uno reza, si no lo tienes delante, pues a veces también pues puedes bueno, perder un poco el rumbo, ¿no? De alguna forma, a veces necesitamos el contacto precisamente para enderezar ese rumbo, ¿no? El contacto con una madre, con un padre, con un hijo. Que no nos quiten ese contacto, por favor, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Y en el apagón, por ejemplo, pues hay ese contacto que intento restablecer a través del vestigio de la última palabra, ¿no? Incomoda incluso, esto me preocupa, que incomode el sonido del trazo de la pluma sobre el papel. Algo que no debería incomodar, pero ahora mismo vivimos en la sociedad de la inmediatez y eso nos incomoda porque ya no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Nos incomoda la pausa, nos incomoda incluso el poder observar una espiga que se mece en el viento, nos falta esa pausa. Y esa pausa creo que es muy importante incluso para poder reflexionar, tomar decisiones y ser un poquito mejores, porque estamos acostumbrados a ya no profundizar absolutamente nada y ir muy deprisa con todo lo que ello conlleva, ¿no? Claro, has hablado de la pausa, del tiempo, del rumbo, hemos perdido el rumbo. Y lo último que quería comentar en este rumbo, a lo mejor la necesidad de tener que revisar o de valorar lo que podríamos llamar como la modernidad. Y me explico por qué digo esto. Hay dos cosas también claves en todos tus cortos. No aparecen paisajes urbanos, aparecen paisajes rurales, que incluso es muy característico en el trabajo, en el corto que es el trabajo. Bueno, figura una industria que todos a lo mejor podemos figurar en un polígono industrial, pues no, es una industria en el campo, en un entorno rural, y hay una necesidad a lo mejor de valorar la modernidad. Hemos hablado de la quema de los libros físicos, a lo mejor de la necesidad de la literatura, de volver otra vez al libro, de revisar otra vez nuestra relación con la naturaleza, otra vez volver a esos entornos rurales. Eso es clave, Carlos, sí, sí. Ahí está, en el fondo, en todos tus cortos, parece que estás pidiendo no acabar con toda la modernidad, sino revisar si realmente todo ello es avance o hay algunas cosas que se nos han colado que no nos están haciendo avanzar como personas, sino que incluso hasta nos pueden estar haciendo retrotraernos a un estado casi de animalidad. ¿Puede ser ese el fondo de alguna de tus obras? Sí, puede ser, efectivamente. Si te das cuenta, en todos los cortos aparecen los elementos, ¿no? Aparece el sol, el fuego, el mar, la tierra, ¿no? Somos parte de esa naturaleza, se nos ha olvidado por completo, hemos abandonado, aparece el mundo rural en ruinas incluso, y lo hemos abandonado. Habría que recuperar, efectivamente, todo ello. Yo intento que así sea, que volvamos a tener ese contacto con lo nuestro, con los ancestros, con aquellos que dejaron en la piedra sus vestigios para explicarnos
cómo era el mundo en el que vivíamos y de alguna forma pues advertir que estamos, si nos damos cuenta, estamos ante una continua expropiación desalmada, ¿no? En el carlista está muy marcado la fe frente al progreso, como el protagonista, como Telmo, se ve acosado por una persona que lo está desamortizando continuamente, lo está echando y es su propia casa, ¿no? Aquella casa a la que vuelve y de repente, gracias a esa conexión entre el pasado y el presente, en el, por cierto, que lo hago de forma muy sutil, como una especie de atraviesa un humo, hay una nebulosa, hay una niebla, atraviesa esa niebla y ese es el impasse entre un mundo y otro. Y bueno, y luego pues nos damos cuenta que estas macrogranjas que aparecen pues no tienen ningún escrúpulo en que no haya ningún tipo de sostenibilidad, en acabar en arrasar con todo y en destruir si hace falta la ermita que lleva ahí construida durante siglos, ¿no? Y en construir pues y arrasar cuanto más mejor. Entonces se encomienda, ¿no? Se encomienda a Dios, se encomienda, reza para poder enfrentarse a toda esa infamia, ¿no? De alguna forma, que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Entonces, pues bueno, pues habría que pensar un poco también en todo ello, ¿no? El medio rural totalmente olvidado y el avance que lo devasta todo, el poder ultra económico, no sé cómo llamarlo, ultraliberal, que todo lo arrasa y que no le interesa dejar, no tiene piedad, no hay piedad. Y en ningún momento aparece, pues para nada, ningún atisbo de espiritualidad por parte de esa maquinaria ultraliberal, ¿no? Pues, Miquel, bueno, ha sido un encanto poder mantener esta charla contigo. Bueno, desde luego, convocar a todos nuestros seguidores a seguir muy de cerca ese 9º certamen de cortometraje, a ver el Carlista, a votar por el Carlista, porque los premios fallan o se encierra la encuesta pública para saber qué corto va a ganar se cierra el 2 de diciembre. Debajo de este vídeo figura el enlace para votar, lógicamente, por el Carlista, porque bueno, ya han oído a Miquel, no es un corto, evidentemente es para pasar el rato, pero ante todo es para reflexionar de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos y sobre todo reflexionar sobre la modernidad. Miquel, ha sido un placer tenerte con nosotros y desde luego tienes abierta tradición viva para cualquier otro reto cinematográfico que quieras abordar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Con otro Carlos, además, en verano, que colabora creo, con Tradición Viva, Carlos Irles, estuve hablando precisamente en San Fernando, Cádiz, tuvimos una conversación muy enriquecedora sobre el proyecto en el que todavía pues recién me había enfrascado y la verdad que ha sido muy bonito pues que todo esto haya podido salir adelante gracias a, tengo que decirlo, a un equipo de personas maravilloso, un equipo humano tremendo que me ha ayudado muchísimo. Hemos trabajado muy duro, desde la total humildad, poniendo toda la carne en el asador para darlo todo, ¿no? Lo hemos dado todo, estoy muy orgulloso de mis compañeros. Contamos además con la ayuda del director de cine José María Tuduri, una película de 1988 imprescindible sobre el carlismo, que es Crónicas de la Guerra Carlista, y la verdad que si conseguimos poder pues aparecer con los uniformes en el cortometraje gracias a él, unos uniformes fidedignos, tremendos, que bueno, pues sin él no hubiera sido posible y sin tantas personas, pues por ejemplo como Carlos Lerga también, Sergio Lerga, que es el dueño del caballo, que nos dejó el caballo. Quiero decir que esto, ha habido personas, ¿no?, que me han preguntado, bueno, pero ¿esto quién financia, no? Esto me lo he pagado yo de mi bolsillo y he tenido la inmensa suerte de tener ayuda de unos amigos tremendos, empezando por Telmo y acabando pues por el editor, que se ha pegado una currada tremenda, Javier Urtasun, que conocí en Estados Unidos y se nota, ¿no?, su mano en 5 años en Hollywood, pues nos ha ayudado muchísimo y como digo, desde la más absoluta humildad hemos hecho un trabajo que creo que ha sido muy digno.
Bueno, pues esperemos que acabe todo con el laurel de la Gloria, ese nuevo certamen, aunque bueno, ya sabes que ante Dios no hay héroe anónimo y triunfes o alcances o no el laurel, la obra y el corto merece verse. Yo Pues perdona Carlos, para sí, terminar, sí, creo que al margen de premios materiales, hemos tocado algo, ¿no? Yo creo que el carlista, eso es clarísimo. si tiene algo diferente a los demás, sin desmerecer, por supuesto, pues esto cuesta muchísimo realizar, es muy difícil hacer un cortometraje y por supuesto que son obras que hay que valorar. Pero yo creo que el carlista prevalece, fíjate, cuando pasa el tiempo, ahí queda, ¿eh? Ahí queda una serie de valores de profundidad que creo que es lo que marca profundamente la diferencia. Más allá de premios, yo creo que el premio ha sido poder realizar esta obra rodeada de tantas buenas personas. Pues encantado. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Carlos.